Que es con Gabriel Fernández. Ya lo conocerán los oyentes de Radiográfica, algunos no, y tendrán la posibilidad de conocerlo ahora. Gabriel Fernández, ¿qué tal? Buen lunes para vos. Aquí Silvano Pascuso, mi nombre es Gervasio Muñoz. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gervasio? ¿Qué tal, Silvano? ¿Se Qué escucha tal bien? amigo? ¿Cómo estás? Se escucha perfecto, Gabriel. Muy bien, muy bien. Bueno, Gabriel, bueno, tenemos hoy un programa bastante dedicado al escenario global, desenganchado de la situación o la coyuntura en la Argentina. En ese sentido es que habíamos pensado en hablar contigo. Gaby, la primera cosa sí, que me gustaría que conociéndote, sé que sos un tipo muy agudo, muy preciso cuando analizás. Me gustaría tu breve opinión, porque recién estuvimos hablando con Humberto Podetti y la Comisión de Paz y Justicia sobre la elección del nuevo Papa, que nos des, aunque sea una pequeña reflexión sobre el nuevo Papa y el impacto que te parece que va a tener en el escenario internacional. por un lado, creo que hay que recordar que eh, Jorge Bergoglio aprovechó, en el mejor de los sentidos, la posibilidad de insertar la periferia en el colegio cardenalicio, es decir, de agrupar zonas básicamente no europeas dentro del espacio, cuando es un lugar habitualmente coordinado por el viejo continente. Esto le dio un perfil. Luego, Francisco tiene el nombre, que es intencional, por supuesto, Ujú. relacionado con San Francisco de Asís, y su formación jesuítica, en ambos casos confluyente en una dirección bastante clara. León XIV es agustiniano. Esto significa, por un lado, la eh, toma de conciencia de este encuentro de fe y razón que propone San Agustín y en desarrollo de esa idea, el lugar donde nace la doctrina social, la zona eclesial donde nace la doctrina social de la Iglesia, a través de la encíclica de Rerum Novarum. Ujú. Entonces, los antecedentes permiten hablar de una continuidad. Puede haber estilísticamente un anhelo más puente o un anhelo más dialogado por parte del nuevo Papa, pero creo que la orientación general viene por ese lado. Y tal vez, si la idea es charlar temas internacionales, darnos cuenta que el Papa Francisco fue un transformador, pero al mismo tiempo surgió de los países emergentes, es decir, de aquellos que necesitan la transformación y la vienen llevando adelante ante la muerte del capital financiero como elemento central de control a nivel planetario. Entonces tenemos allí un transformador que a su vez representa, encarna la transformación. No sé si Bergoglio hubiera sido posible 30 años antes, en plena hegemonía del consenso de Washington, ¿no? Pero sí que fue posible en este periodo. Como eh, la, el agrupamiento de los emergentes se va consolidando, aún con las dificultades presentes, creo que cabe esperar una continuidad en base a un perfil histórico, como decíamos, que tiene matriz, que tiene sentido social, y por otro a una realidad de los pueblos del planeta que necesitan líderes que tengan esas características. Esa sería un poco la mirada que tengo de la designación de León 23, de Prevost. Bueno, después hubo otros dos acontecimientos importantes. Uno fue, yo he leído atentamente tus notas sobre el Bueno, conflicto gracias. de la India y Pakistán. No es un tema al que estemos habituados a discutir, por lo menos los que no somos especialistas en política internacional. Entonces, si nos podés comentar un poquitito el contenido de tu nota y hacernos una descripción
de ese conflicto y de la relevancia que tiene en el escenario actual? Hay varios elementos que se concatenan para que el conflicto exista, pero también hay varios elementos que se juntan para que se pueda llegar a zanjar, ¿no? Por un lado está la presencia del Reino Unido en toda la zona dividiendo. De hecho, estamos hablando de una sola nación, hoy partida en tres: India, Pakistán y Bangladesh. Este, todo esto es obra del Imperio Británico, ¿no? Ujú. Recordemos que en el 47-48, cuando los británicos, debido al esfuerzo desplegado en la Segunda Guerra Mundial, deciden retirarse de la zona, lo que deciden es dejar destruida la zona, es decir, hacer una división entre hinduistas y musulmanes que logre con el tiempo generar distorsiones entre los mismos pueblos. Y lo consiguieron. Esto llevó a una división y a un odio entre las poblaciones que no estaba presente en esta intensidad como estuvo antes de la llegada británica a la zona, donde había convivencia de cristianos, judíos, hinduistas, musulmanes y otras variantes religiosas desconocidas en nuestros pagos. Ahora bien, India tiene por un lado la necesidad de seguir ampliándose demográficamente para dar batalla a China en el liderazgo de la multipolaridad en el terreno mediano. Esto ha llevado a que intente controlar las regiones del Cachemira, por ejemplo, pero también de Bangladesh y de Pakistán. Por lo menos disciplinarlas, tenerlas cerca, en particular cuando se observa el crecimiento, porque todas estas naciones agrupadas en la multipolaridad han tenido un desarrollo científico, técnico e industrial muy importante. Sin embargo, eh, todos estos datos que son reales, más el agua, ¿no? El agua dispuesta entre ambas naciones y que ambas necesitan para desarrollar su potencial agropecuario, eh, no necesariamente tendrían que conducir a una guerra. Creo que los liderazgos que existen hoy en Pakistán y en India son complejos y tal vez no sean los mejores en materia de desarrollo agrupado multipolar. Por un lado, tenemos a Narendra Modi, que eh, ha sido importante en el desarrollo de los BRICS, es importante señalarlo y admitirlo, pero también es cierto que frente a la multiplicidad que ha quedado y que se sigue desplazando, étnica y religiosa, y por lo tanto política, que tiene la India, lo que ha hecho puertas adentro es disciplinar, y disciplinar no siempre de la mejor manera, cuando muchos de los eh, protagonistas de la vida política interna y externa de la India han señalado la importancia del diálogo. No ha sido ese el caso, sobre todo en el último tramo de Narendra Modi, donde ha endurecido sus posiciones para con su propio pueblo. Reitero, es parte de la multipolaridad y ha sido importante en la configuración de los BRICS. En cuanto a Pakistán, Sharif, el actual primer ministro, ganó las elecciones sin ganarlas el año pasado, simplemente porque se puso de acuerdo con su hermano, que está en el Poder Judicial de Pakistán. Ambos desdeñaron los resultados reales que daban como vencedor a Imran Khan y metieron preso a Imran Khan acusándolo de corrupción, usando las habituales triquiñuelas mediáticas de imputar al dirigente que molesta al poder central de malversación de fondos y cosas así. En realidad, Imran Khan, que está preso en una cárcel cercana a Islamabad, bueno, lo que hizo fue acercarse a la multipolaridad con mucha más intensidad que Sharif y trabajar de común acuerdo con Xi Jinping y con Vladimir Putin para que Pakistán tenga un lugar. Y ese lugar se ha ido construyendo y ahora se quiere desmontar. ¿Cómo se ha ido construyendo? Bueno, primero garantizando que haya un equilibrio en el control turístico, bueno, los ingresos que implica Cachemira. Después el reparto de las aguas con la presencia de China y sobre todo un corredor
comercial e inversor entre China y Pakistán que permite el desarrollo de ambas naciones, pero ostensiblemente el más beneficiado en este caso es Pakistán, que ha podido crecer en los años previos. Entonces, si bien ambos primeros ministros, ambos gobiernos, son parte de la multipolaridad, tienen una mirada mucho más cercana a Occidente en muchos aspectos que la que deberían tener en este momento de expansión de los BRICS, y eso genera una distorsión a la hora de llevar adelante una política. Por eso China pataleó puertas adentro cuando frente a esta situación quiero decir, Narendra Modi consulta a Helges, es decir, tratan de lograr la aquiescencia de los Estados Unidos. En el medio todos tienen que lidiar y aprovechan los grupos terroristas sembrados por la CIA en la región con el objetivo de damnificar alternadamente a aquel gobierno que se acerca un poco más o un poco menos a la multipolaridad. Ese es el panorama, es decir, no hay situaciones ideales, tampoco en la multipolaridad, donde hay un cambio estructural internacional, pero el arrastre de las miasmas y las equivocaciones del ayer sigue presente dentro de las naciones que protagonizan la transformación. Gaby, y el otro tema importante, ya que estamos hablando de la multipolaridad, fue la celebración de los 80 años de la victoria en Moscú. El presidente Putin hizo Sí. un discurso muy, muy interesante. Es interesante seguirlo, es interesante leerlo, si se lo puede escuchar con alguna versión traducida al castellano, con un montón de aristas. Da para que conversemos muchísimo tiempo. Pero ahí se hace presente una vez más la alianza entre Rusia y China, con Xi Jinping en un papel preponderante, de gran significación, y un mensaje muy potente al resto del mundo y particularmente a Occidente, ¿no? De que ahí en gran medida está un poder alternativo para el futuro, ¿no? De la humanidad. Bueno, justamente mientras los medios occidentales hablaban del aislamiento ruso, Rusia mostraba miles de personas, millones de personas en las calles, en paz, cientos de miles de soldados desfilando y una treintena de jefes de Estado, legales, formales, admitidos por sus pueblos presentes allí para saludar al pueblo ruso. Por un lado está el tema del aislamiento. Creo que aquellos que siguen viendo que 3 o 4 naciones centrales y con serias dificultades económicas de Europa Occidental, son junto a Kiev un bloque superior al de Rusia, se han equivocado en el diagnóstico. Rusia está bien rodeada, efectivamente Xi Jinping dio el gran mensaje en su presencia al estar más de 5 horas reunido con Vladimir Putin. ¿Esto qué significa? Eh, Tuvieron temas de fondo que charlar, sin duda, pero además querían que se supiera que son los grandes amigos, que son los que consultan las cosas entre sí. Querían que trascendiera esa reunión. ¿Qué es lo que está haciendo en Kiev, bueno, en Lugansk, Donetsk, y a través de este discurso, entre otros, Vladimir Putin? Bueno, en cierta medida limpiando la historia. La historia es política, ¿no? Y esa historia ha sido narrada televisiva y cinematográficamente por los Estados Unidos como un logro norteamericano casi en exclusiva, como si los demás no hubieran participado de la guerra. Y en la guerra participaron las naciones europeas mencionadas y ha participado China y, por supuesto, la voz cantante del último tramo la tuvo el Ejército Rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque conocer la verdad sobre lo que sucedió también implica un posicionamiento presente. Ahora, en cuanto a la actualidad, lo que hay es un mensaje fuerte de Rusia bien rodeada, Rusia bien contenida por los espacios emergentes y especialmente por China, y Rusia en diálogo con Donald Trump, Rusia en diálogo con los poderes productivistas antifinancieros que están
impactando y deshilachando a la organización del Tratado del Atlántico Norte y dejando un sendero abierto para el mediano plazo, no para el corto plazo, que es problemático, pero sí para el mediano plazo. Creo que eso se puede colegir del encuentro por los 80 años. ¿Sí? Bueno, la última, que traerte un poquito a nuestra realidad continental. ¿Cómo ves vos a nuestra zona, a nuestra región frente a este escenario hoy? ¿Cómo la ves? Bueno, sería para una coalición latinoamericana, este sería el escenario ideal, ¿no? Es decir, un agrupamiento de naciones del sur entrando al BRICS conjuntamente y realizando los negocios y los acuerdos que sean pertinentes, consiguiendo inversiones. Está todo dado, salvo la Argentina, que es la gran desertora. Es una paradoja histórica a lo Haití, podríamos decir, los primeros serán los últimos. Argentina es el inventor de esta idea, de lo que se está imponiendo a nivel internacional. Argentina crea la tercera posición y la comunidad organizada. Después vienen el NOAL, vienen las naciones del tercer mundo, los países subdesarrollados y ahora ya no son subdesarrollados, son emergentes multipolares. Y no es solo un cambio de nombre, es un cambio de potencial, de espalda. Este era el gran momento de la Argentina, donde estábamos llamados a jugar un rol. Por eso nos invitan China e India con especial atención. Digamos, China e India enviaron delegaciones a pedirle por favor a la Argentina que ingrese al BRICS. La Argentina dijo, no, no me interesa y salió corriendo por otro lado. Una cosa muy extraña, muy autoflagelante de nuestra nación. Sobre todo porque, a diferencia de otros periodos, como el 55, el 76, aquí no ha sido necesario imponer esta determinación a través de un golpe de Estado, fue por el voto de los ciudadanos, Ujú. lo cual es una rareza superior. Entonces, la unidad de América Latina, yo creo que como dijo Alberto Metol Ferré, está sentada sobre Argentina, Brasil, Chile, el sur, ¿no? Y el UNASUR con posterioridad, que es una de las grandes creaciones. Eso debe proyectarse sobre la CELAC y la CELAC articular para poder lograr con México, Brasil y Argentina, fíjate vos que tres potencias sureñas tan importantes, un lugar en el nuevo mundo. Tenemos el lugar asignado, nadie lo quiere quitar, nadie quiere echar a la Argentina, pero es la Argentina la que no quiere entrar. Y eso es verdaderamente doloroso para aquellos que observamos con claridad la historia nacional y decimos, estos fueron nuestros grandes aciertos y los estamos desperdiciando. Gabriel Fernández, muchas gracias por este rato, por ser tan preciso, por la información y estamos en contacto en otra oportunidad para el laboratorio por radiográfica. Muchas gracias, Gabriel. Un placer charlar con ustedes, un abrazo grande, Igualmente, hasta gracias. luego.